Esto es la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Señor, queremos pedir tu ayuda en esta mañana para que nos edifiques por medio de tu palabra y nos permitas entender lo que pudiera ser un libro complejo y a veces difícil de procesar por contener verdades que a menudo nos cuesta admitir. Nos cuesta tener que poner el pecho a la realidad de que muchas de las cosas que vivimos son parte de un círculo vicioso, agotador y a veces sin sentido cuando no tenemos la perspectiva correcta. Pero también sabemos que es un libro cargado de verdad, en el que las cosas por encima del sol adquieren una perspectiva y una visión mucho más real para nosotros. Que sí hay un sentido para la vida en hacer tu voluntad y en ver, Señor, lo que tú has provisto para nosotros a la luz de tu soberanía, de tu gobierno y de ti como el creador y dueño de todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos edifique hoy en este sermón y en lo que serán, Señor, los sermones siguientes de esta serie. Que nos ayudes y que, Señor, podamos amar tu palabra, aun cuando sea difícil para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiero ubicarlos en una escena. En la plaza de una ciudad amurallada de unos 1000 años antes de Cristo. De repente, todo el ruido y el bullicio del comercio, de la gente que está allí andando de un lado para el otro, se interrumpe por el anuncio de los trompetistas del rey. Desde lo alto del balcón, ¡atención! ¡Atención! Es el rey. Nadie lo veía hacía muchos años y se especulaba entre los pasillos que su cordura no estaba bien, que no era tan lúcido como antes. El rey se mueve lento y su cabello está blanco por el paso de los años. Los ancianos se emocionan al verlo y los más jóvenes lo ven con expectación porque hay una sola cosa que saben de ese rey. Es el hombre más sabio del mundo. El silencio de la gente en la plaza llegó rápido, pero no así las primeras palabras del rey, quien en voz debilitada por los años exclama: la vida es absurda, la vida no tiene sentido. Es una declaración de esas que viene seguida de una explicación, como esas que uno piensa mucho y escoge cada palabra. Es una afirmación que recoge muchos pensamientos, pero que una vez la escuchas deseas escuchar lo que viene. Bien sea por curiosidad o porque por primera vez alguien lo ha logrado resumir lo que también tus propios ojos han visto. La vida es absurda. Así que ahora en la plaza, el rey tiene tu atención y te vas a sentar a escuchar lo que sigue. Bienvenidos al libro de Eclesiastés, porque eso es Eclesiastés. Este es quizás el libro con peor prensa de todo el Antiguo Testamento, sino el libro con peor prensa de toda la Biblia. Cuando hablo de peor prensa me refiero a mala fama, a mala reputación. La oveja negra de los libros de la Biblia le llaman. Muchas de las personas que se acercan a él lo hacen con la intención de extraer solo aquellas cosas que entienden son fáciles de procesar y de memorizar. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y cosas por el estilo. Nadie quiere perderse los laberintos de la mente de un hombre que hace preguntas difíciles y que tiene una perspectiva tan terrenal de la vida.
Algunos incluso han llegado a pensar que es un libro demasiado mundano para ser un libro de la Biblia y que habla de cosas demasiado complejas y a veces demasiado simples para ser tomadas en serio. Pero hermanos amados, nada más lejos de la realidad. Y si bien es cierto que es un libro que presenta desafíos de interpretación importantes y nos vamos a encontrar con ellos a lo largo del camino, una vez nos sumergimos en el contenido, encontramos un tremendo valor para nosotros, de entender el verdadero sentido de la vida, pero también el daño que el pecado ha hecho a nuestra comprensión de ese sentido de la vida, y cómo ahora, a pesar de esa realidad, podemos encontrar disfrute en Dios. Y pudiéramos decir que esos son los tres grandes temas del libro de Eclesiastés. La vida no tiene sentido sin Dios, es vana debajo del sol. La vida solo tiene sentido en Dios, cobra sentido cuando la vemos por encima del sol. Pero incluso debajo del sol, si podemos tener la perspectiva de lo que está por encima del sol, podemos darle sentido a lo que parece vano antes de vivir perpetuamente por encima del sol. Así que son estos los temas alrededor de los que estaremos en las siguientes semanas y en donde esperamos que el Señor despierte un renovado interés y un renovado entendimiento del propósito de nuestra vida para la eternidad y también antes de ella. Los que pasaron por el bachillerato y vieron la clase de filosofía, no sé si todavía la dan en 10 y en 11, la primera cosa que decía el profesor al entrar al salón era que el propósito de la filosofía era descubrir la respuesta a tres grandes preguntas, ¿se acuerdan? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y los filósofos han debatido muchísimo acerca de esas preguntas. Y la respuesta no está en la filosofía. La respuesta a Eclesiastés la presenta en la teología. El sentido de la vida está en Dios. Así que hoy nos vamos a concentrar en dos aspectos claves de este libro. ¿Quién es su autor? ¿Quién es el rey que habla en la plaza? Y en segundo lugar, el tema central del libro. ¿Qué quiere decir lo que el rey está diciendo en la plaza? Y ese es el argumento que quiero proponerles para esta predicación. Hablando de frases cortas, la vida sin Dios carece de sentido. La vida sin Dios carece de sentido y vamos a desarrollarla a la luz de los siguientes encabezados. En primer lugar, vamos a conocer a este sabio sin sabiduría y luego vamos a ver un poco acerca de su declaración sobre el sinsentido de la vida. El sabio sin sabiduría y la vida sin sentido. Veamos entonces en primer lugar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el que habla en el libro de Eclesiastés? El libro comienza con la presentación de un personaje que parece el autor de todos los pensamientos contenidos en el libro. La palabra predicador que aparece aquí en el versículo 1 se traduce en nuestras Biblias de un término que se usa exclusivamente en el libro de Eclesiastés. Es una palabra hebrea que podemos pronunciar como kohelet. Y su significado parece acercarse a un personaje con la capacidad de convocar a una asamblea. Es decir, alguien que tiene la capacidad, por su voz, su autoridad o su experiencia, de convocar a otros y que tiene algo que decir y digno de ser oído. Otros han traducido la palabra kohelet como maestro. Y la verdad es que nosotros no tenemos una palabra en español para eso. Si quisiéramos traducirla literalmente sería algo así como el asambleador. Pero esa palabra no existe. Cuando la Biblia se tradujo por primera vez del hebreo al griego, unos años antes de Cristo, porque muchos judíos empezaron a hablar en griego, la versión de esa Biblia, la Septuaginta, escogió un término interesante. Escogió la palabra eclesiastés, de donde viene nuestra palabra eclesia o iglesia, que es una transliteración para referirse a la asamblea.
Eclesiastés es algo así como el asambleador, el que llama a la asamblea. Y cuando Jerónimo, el autor de la Vulgata Latina, tradujo la Biblia por primera vez al latín, él le puso ese nombre al libro, así como estaba en la Septuaginta, Eclesiastés, y lo dejó así en latín. Y así nos quedó en español, Eclesiastés. Y esa es la razón. Pero si pudiéramos renombrar el libro, sería algo así como el predicador, o el maestro, o siendo más literales, el asambleador. Ese es el hombre, el que convoca a la asamblea. Pero ¿cuál es la identidad de ese predicador? ¿Quién es el personaje detrás? El texto nos dice además que es hijo de David y que fue rey en Jerusalén. El verso 12 vuelve a afirmar que el predicador ha sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y aunque no dice explícitamente que es Salomón, y ha habido siempre críticos que cuestionan que Salomón sea el autor, porque hay críticos que cuestionan hasta que Mateo escribió Mateo y que Marcos escribió Marcos y que Lucas escribió Lucas. La crítica acerca de los autores de los libros de la Biblia siempre está picante. La verdad es que no hay ningún rey, no hay ningún personaje que encaje en las características que no sea Salomón. Fue rey de David y, por cierto, el único rey que gobernó a toda Israel desde Jerusalén, porque después de Salomón, el otro hijo que él tuvo fue Roboam y en sus días el reino se dividió y nunca más se volvió a unir. Así que o es Salomón, no tenemos otra opción. Así que eso, por evidencia interna y evidencia externa, pone fin al debate. El predicador, el asambleador, el que está convocando a la asamblea y el que está proclamando estas palabras es ni más ni menos que el mismo rey Salomón. Ahora bien, ¿por qué está llegando este hombre a esta conclusión? ¿Qué pasó con Salomón para que hable palabras que parecen tan fatalistas, tan trágicas? Nada tiene sentido. Porque en nuestra memoria, lo que nosotros podemos recordar de Salomón es que era el hombre más sabio del mundo. Es que fue un hombre con una sabiduría impresionante. Que fue un hombre que vivió una vida rodeada de mucha prosperidad por la forma en la que Dios bendijo su proceder. ¿Qué pasó en Salomón? ¿Cómo un hombre que había sido lleno de la sabiduría de Dios más que cualquier otro sobre la tierra llega a estas ideas tan fútiles de la vida? Pues bueno, estas son preguntas interesantes, pero recordemos que Salomón no siempre fue alguien sabio y no murió ni vivió todo el tiempo de su vida siendo tan plenamente sabio como lo fue en algún momento. Esto es lo que leemos en Primero de Reyes acerca de Salomón. Escuchen. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán sus corazones tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Es decir, casi que tenía una mujer por cada día del año. Y sus mujeres desviaron su corazón porque cuando Salomón ya era viejo, lo desviaron tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón, además de su promiscuidad, siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, así como lo estamos leyendo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él
no guardó lo que el Señor le había ordenado. Trágico. Un día, el sabio se quedó sin sabiduría. La mayoría de estudiosos apuntan a que el libro de Eclesiastés se escribe en una época posterior al desenfreno de Salomón, en una etapa reflexiva de su vida, después de haber probado todos estos placeres y fracasando en la búsqueda propia del sentido de la vida. Toda esa perdición, como dijimos, la búsqueda de placeres, el poder, la riqueza, la comida, el sexo, las grandes edificaciones, las grandes gestas militares, los extensos cultivos, son temas recurrentes en todo el libro. Y una de las cosas que escuchamos casi que con una frecuencia ensordecedora: yo viví estas cosas, yo hice estas cosas, yo busqué esto, yo practiqué esto en búsqueda de esto otro. Es como si en algún momento se hubiese hecho ambicioso por obtener más sabiduría de la que tenía o más riqueza de la que tenía y buscó sin medir las consecuencias. El capítulo 2 describe cómo se desvió al extremo de los placeres existentes, buscando algún sentido para su vida, una satisfacción plena en un lugar que él pudiera decir: he llegado a la cima, ahora sí lo comprendo todo, ahora sí la vida tiene sentido para mí. Pero el resultado no fue ese. El resultado fue llegar a aborrecer la vida misma. Miren lo que dice el texto: y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, puesto que todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo aborrecí el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar a hombre que vendrá después de mí. Noten el círculo vicioso. Él estaba con una ambición profunda de encontrar algo que le diera sentido a la vida, y cuando lo encuentra se aburre de ello. Y se encuentra también con esta tragedia de que aborrecía aquello por lo cual había dado su vida y sus fuerzas para obtenerlo. Como vemos, mis amados, ni siquiera el hombre más sabio del mundo pudo encontrar sentido para su vida en los placeres de este mundo. Salomón ni siquiera llegó a una conclusión, pero muchos hoy en día, menos sabios que Salomón, para no decir otra cosa, continúan en ese descenso sin control y no quieren admitir que fuera de Dios no hay nada que pueda darnos un sentido verdadero de realización. Ellos no quieren quedarse con tan poco. Ellos piensan: tiene que haber algo más. Salomón nos ahorró el experimento de una vida sin Dios y nos regaló sus conclusiones, por lo que es una necedad creer que si lo hacemos a nuestra manera encontraremos un resultado distinto. Lo que tenemos nosotros en la mano en el libro de Eclesiastés es precisamente la conclusión del experimento fallido de Salomón de la búsqueda de realización lejos de Dios. Salomón sabía que para emprender ese viaje y para poder explorarlo todo como lo hizo, tenía que alejarse del Señor. Tenía que renunciar a hacer la voluntad de Dios e irse lejos. Y la razón es que en algún momento su sabiduría no le alcanzó para ver que estando en Dios él lo tenía todo y que no necesitaba más que eso. Lo que sucede es lo que nos sucede a muchos en muchas ocasiones, es que nos parece demasiado simple. Tiene que haber algo más complejo. El problema con los que se pasan la vida en la búsqueda de placeres es que voluntariamente han ignorado que el verdadero placer y sentido para esta vida solo se encuentra en estar cerca de Dios, nunca lejos de Él. Parece que Dios le permitió a Salomón regresar para contar su historia. Y de nuevo, por eso tenemos este libro en la mano. Pero muchos que emprenden esa trágica travesía no regresan. La conclusión del versículo 7, aborrecí por tanto la vida, la materializan y se la quitan. Llegan al extremo de pensar que si quizá quitan el estorbo de la vida, lo encuentren más allá. Para abrir los ojos en la trágica realidad de que tampoco allá
lo encontrarán, porque allá también estarán lejos de Dios. Esa es la conclusión fatal a la que llegó el filósofo existencialista Albert Camus. Él presentó el suicidio como la ruta de escape al absurdo. Cuando encuentres que la vida no tiene sentido, esa es la puerta, porque quizá lo encuentres al otro lado. Pero la verdad es que fue su negativa a reconocer que había un sentido pleno de la vida en Dios, incluso cuando él permaneciera en silencio. El absurdo que Camus interpretaba en su filosofía no era el que la vida no tuviera sentido, sino que él no pudiera entender cuál era el sentido de la vida en las cosas que él no podía explicar. Así que en realidad no hay nada en nuestra mente que tenga la capacidad de poder alcanzar el significado de vivir. Es como si Dios hubiese hecho las cosas para que el verdadero sentido solo pudiera ser entendido desde otra perspectiva, por encima del sol. Es conocer a Dios lo que salva al hombre de la búsqueda insaciable de sentido para la vida. En la puerta de lo absurdo, el cielo siempre está abierto arriba. Cuando llegamos al final del laberinto, y luego de recorrer cansados por todos los resquicios de la vida, tratando de encontrar algo, para ver que estamos en el mismo lugar, todavía el cielo está abierto arriba. El sentido de la vida entonces parece estar en algo más allá que en nuestra sabiduría o capacidad racional. Parece ser algo que solo vemos desde la espiritualidad, desde una posición que trasciende todo lo que existe. Por una razón, el hombre tiene la eternidad en su corazón. Y el sentido de la vida solo se ve cuando podemos comprender que hemos sido diseñados para esa eternidad. Si solo reducimos la vida al espacio de tiempo en el que nacemos y morimos, nos va a hacer falta un pedazo grande. El pedazo del por qué vine aquí y el pedazo de hacia dónde voy a ir. Y eso solo tiene sentido cuando lo contemplamos desde arriba y cuando vemos el panorama de lo eterno. Y eso es lo que la Biblia presenta precisamente. Busque a alguien sin sentido en su vida y encontrará a alguien con poca o nulo conocimiento o expectativa acerca de su futuro. Sin esperanza y sin conciencia de la eternidad, su vida termina el día que muere. Y desde esa perspectiva tan vana y terrenal, todo es un ciclo interminable y absurdo. Es por eso que el evento que a una persona le parece absurdo y repetitivo, lo veremos en los sermones siguientes, como por ejemplo contemplar la puesta de sol. En un momento Salomón dice, me senté y vi que el sol salía y se ponía, salía y se ponía. ¡Qué absurdo! ¡Qué aburrido! Ese mismo evento, ese mismo sol, ese mismo atardecer, visto con otros ojos, es absolutamente asombroso. Y puedes poner a dos personas a contemplar el mismo atardecer con perspectivas diferentes de la vida y del sentido de la vida. Y aquel sin conciencia de la eternidad y del que creó ese sol y del que entiende que ese sol está comunicando la gloria de Dios, llegará a la conclusión de que eso es absurdo, que es un ciclo repetitivo. Pero el otro estará contemplándolo con asombro expectante. El mismo sol. Hay una respuesta espiritual en lo que es bello y tiene que ver con la certeza de que hay detrás de todo esto algo que trasciende lo terrenal. Alguien lo creó y algo cuenta eso del que lo creó. Algo está diciendo del que lo creó. Y el que puede capturar esa idea ve sentido en ese ciclo y ve belleza en ese ciclo donde el otro solo ve una frecuencia recurrente y aburridora, absurda.
Eso es lo que le da sentido a la vida, a lo que vemos, a lo que tocamos. Ahora, yo sé que puedo estar sonando muy existencialista, profundo, filosófico. Y yo sé que usted está pensando, caramba, yo nunca me he puesto a pensar esas cosas. Y habrá gente que haga eso. Puede ser que nosotros no lleguemos a experimentar ese grado de curiosidad de Salomón. Y puede ser que un día no nos levantemos para decir, voy a coger mi mochila porque voy a salir a explorar el mundo en búsqueda de sentido para la vida. Puede ser que incluso estés considerando estas reflexiones demasiado profundas. Pero la verdad, escúcheme, es que todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida, de un modo o de otro. Lo que pasa es que no lo planteamos de forma tan filosófica. El emborracharse hasta perder el conocimiento. La búsqueda del placer sexual por medio de la promiscuidad. Tal vez en otra encuentre un poco más, y en otra un poco más, y en otra un poco más. La compulsión por tratar de proyectar a otros una imagen distinta de mí que no es de acuerdo con la realidad. El deseo de muchas riquezas, el acumular. Todo eso no es más que la búsqueda instintiva y pecaminosa de realización. Y a veces ves a la gente montado como en una caminadora. Si la vida fuera eso, es como una caminadora estática. Corren y corren y corren y se cansan y se caen, pero no se mueven. Y pareciera que están persiguiendo algo que está ahí, que está estático, quieto. Y ellos se mueven y se mueven y se mueven, pero no avanzan. Porque no han entendido cuál es el propósito detrás de cada cosa. Del disfrute, de lo que Dios ha puesto en nuestra mano, del sentido mismo de la vida. Las personas en esa condición, me refiero a los que persiguen la vanidad, ellos no desean a Dios. No quieren una religión. No quieren a un Dios que le imponga reglas, no quieren prohibiciones, quieren tener el laboratorio de sus vidas despejado, sin saber que un día explotará. Un día explotará. Recuerdo cuando anuncié a unos amigos de mi infancia que me iba a casar. Yo tenía 21 años entonces. Me casé a los 22. La respuesta de ellos fue esta. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Si tú lo que tienes 21 años, óyelo, tú no has disfrutado la vida nada. ¿Cómo tú estás seguro que cuando te cases con esa muchacha no vas a querer otra? No has probado lo suficiente. Ahí está. Esa es la filosofía, solo que más balurda, usando un término cartagenero, más simple, pelada, así, abrupta. Pero esa es la filosofía de Salomón. Esa es la filosofía del sabio sin sabiduría. Todavía tienes que explorar un poco más para ver si acaso encuentras algo, como si no tuviera de aquí hacia atrás toda la evidencia suficiente para comprobar que nadie va a encontrar nada si sigue probando, probando, probando y probando. La trágica búsqueda de sentido en los muchos placeres. Detrás de todo desenfreno y de todo desenfrenado hay un corazón insaciable buscando realización, solo que en el lugar equivocado. Y los vas a ver cansados, agotados, frustrados. Un día pensando que lo encontraron, que encontraron por fin el sentido de la vida, que por fin llegaron al punto en el que ellos querían en sus vidas, para al día siguiente preguntarse, ¿y esto es todo? ¿No habrá algo más? Todavía estoy joven. Un negocio más, una mujer más, una copa más, un trago más, una fiesta más. Y siempre, 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 porque nuestras almas sin Dios son como un agujero negro que nunca se sacia, nunca se sacia. El experimento de Salomón
del que nadie ha salido bien librado, por muy bajo control que planee tenerlo, es la búsqueda de la realización en el placer. Una empresa, un emprendimiento, una búsqueda infructuosa. Habiendo conocido entonces al autor de este libro, al Kohelet, al predicador, y un poco de su trasfondo y del por qué él es quien está hablando estas palabras, pasemos ahora a la tesis que él plantea, que es tal vez el versículo más importante de este libro, porque es el argumento general del libro de Eclesiastés. Versículo 2, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo sé que ya ustedes se dieron cuenta, esta palabra que traduce nuestra Biblia en español, vanidad, no captura muy bien el sentido del texto, porque uno piensa en vanidad en un espejo con muchos maquillajes, y uno piensa, oh, pero mira, qué vanidosa es fulana. Bueno, ahora uno puede decir también, qué vanidoso es fulano con ese espejo y ese tocador. Y es una palabra interesante porque aparece 37 veces en toda la carta, lo que en efecto refuerza la idea de que es el tema central. La vida es vana debajo del sol. Y la palabra que se emplea aquí para vanidad es en hebreo, hevel. Hevel. Y comunica la idea de aliento, soplo, lo que se expulsa al respirar. En otros lugares se traduce como neblina o como viento. Hevel. De allí que algunas traducciones ponen esta expresión como es como perseguir el viento. O absurdo es otra forma de traducirlo. Absurdo, absurdo, todo es absurdo. Todo es absurdo, carente de sentido. Así que cuando el autor dice vanidad de vanidades, él lo que está diciendo es, esto es lo más absurdo de las cosas absurdas en la absurdición de la vida. Todo es absurdo. Y él tiene el propósito de remarcar el énfasis de la frase. No es una afirmación débil. Él está hablando de manera categórica. No es alguien que está reflexionando, oye, a veces pienso que la vida como que a veces como que no tiene sentido. No, él está diciendo, he llegado a la conclusión definitiva, después de haber vivido tantas cosas en mi vida, que todo esto es absurdo. Pero ¿por qué llega Salomón a esta conclusión? Ya vimos un poco de su experiencia en su emprendimiento de buscar sentido para la vida en los placeres, pero su conclusión no está lejos de la realidad. De hecho, él está llegando a una conclusión de algo que ya era conocido de antemano. Después de la caída, el hombre iba a experimentar una nueva forma de interactuar con lo creado. Todo iba a ser doloroso, afanoso. Y en Romanos 8:20 leemos, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, es decir, Dios mismo. Lo que está diciendo este texto es que una vez el pecado entra en el mundo, todo lo creado empieza a producir la sensación de vanidad en aquellos que viven afectados por ese pecado. Porque ya el pecado se pone en medio para que ellos no vean lo glorioso, lo perfecto, lo hermoso, lo que toda la creación comunica de Dios, sino para que vean solo lo que pueden ver detrás del borroso vidrio de sus limitaciones. Lo aburrido, lo absurdo, lo estresante. Lo que él hará a lo largo del libro, me refiero a Salomón, es intentar probar su tesis, apelando a las distintas áreas de actividad en la vida. De hecho, vamos a ver que él propone que la vida es absurda porque la creación es absurda. O sea, llueve, cae al agua, se calienta, sube, llueve, cae al agua, se calienta. Eso es aburrido.
El sol sale, se pone, sale, se pone, sale, se pone. La gente nace, crece, se reproduce y muere. Las plantas nacen, dan semillas y mueren. Y empieza a observar la creación y llega a esas conclusiones. Y luego observa el trabajo, y luego observa la herencia, y luego observa la riqueza, y luego observa su propia vida y búsqueda de placeres, la amistad. Empieza a observar las muchas áreas de la vida llegando a la misma conclusión. Sin embargo, hay algo interesante en todo este discurso de Salomón. Y es que él siempre aclara el tema de que la vida es vana debajo del sol. Y esas son dos cosas que debemos aprender a interpretar cuando leemos Eclesiastés. Si usted alguna vez vio la película Interestelar, que es mi película favorita, notará que es una película que se desarrolla en dos tiempos. Está el tiempo terrenal y está el tiempo en el espacio. Y una de las cosas que se le ocurrió a este genio cineasta, Christopher Nolan, es que para que la gente no se perdiera en la película, introdujo un tic, 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 cuando los protagonistas estaban en el espacio, para que la gente identificara que cuando oía el tic, tic, se estaban contando tiempos en el espacio y que no eran los mismos que los tiempos terrenales. Bueno, nuestro tic, 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 en el libro de Eclesiastés es esta expresión debajo del sol. Lo que está diciendo Salomón es todo lo que ocurre en la esfera de lo que contemplan nuestros ojos. Yo he llegado a la conclusión de que es absurdo. Y hay momentos en los que dice, pero he visto que cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, todo tiene sentido. Que cuando lo vemos desde la perspectiva del Creador, entonces todo encaja. Y obvio, son más las veces que escuchamos el tic, tic de lo debajo del sol, que lo que escuchamos cuando habla de la perspectiva celestial. Pero cuando habla de la perspectiva celestial es poderoso, es claro, es contundente, es concluyente. Al final del libro él dice, el final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos para que todo tenga sentido. Ese es el fin del tic, 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 del todo debajo del sol. Así que eso es una buena estrategia para poder no perdernos en el libro. Porque a veces pensamos que leyendo esto dicen, wow, pero entonces si la vida no tiene sentido, ¿yo para qué soy cristiano? No, debajo del sol, en el análisis que le está haciendo, en la afectación por el pecado, sacando a Dios del escenario, esa es la conclusión y es una conclusión correcta. Dentro de ese escenario, no estamos diciendo que sea correcto en términos generales, haciendo las sumas y las restas. Sacando a Dios, la vida pierde sentido. Debajo del sol, la vida no tiene sentido. Posiblemente tú hayas llegado a la misma conclusión, sin necesidad de leer Eclesiastés, y sin necesidad de tic, 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 y sin necesidad de ser tan profundo. Óyeme, voy a lavar los platos. ¿Qué cosa? Uno lava los platos, cocina, se ensucian y hay que lavarlos otra vez. Es lo que experimenta las amas de casa, hermanas y hermanos que también se dedican a la cocina a las 11 de la mañana. ¿Qué hago? Lo mismo todos los días, arroz y buscar con qué acompaño el arroz. Oye, y dependiendo de cómo te sientas va a ser más absurdo y de qué tanto calor haga a las 11 de la mañana. Entre más calor hace, más absurdo es para nosotros. Esto no tiene sentido. ¿Y sabe cómo resolvemos el asunto? Lo que sería la respuesta al absurdo, al dilema del absurdo de Albert Camus en la cocina es, voy a hacer un guajuá ahí, cualquier cosa. Eso, con cualquier cosa resolvemos, porque uno se complica la vida y al final todo termina siendo lo mismo de lo mismo. Es lo que experimenta el que se levanta el lunes a trabajar y decía, lo mismo otra vez. Me levanto, voy al trabajo, vengo, me acuesto, duermo, me levanto, voy al trabajo, me duermo en el trabajo, vengo. Y eso se repite y se repite y se repite. Y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto? Pues esa es la idea de Salomón en el libro.
Es que al observar cómo se mueve la vida, los ciclos, las cosas que pasan, a la conclusión mortal debajo del sol, terrenal que llegamos, sin Dios nada tiene sentido. Pero la vida que se vive en Dios tiene otro matiz, tiene otro color, no es tan gris, no es tan blanco y negro. Hacemos lo que hacemos con un propósito mayor que nosotros. Agradamos a alguien más que a nosotros. Servimos a algo más grande que nosotros. En ese plano, levantarnos el lunes por la mañana y entrar al ciclo de trabajo cobra sentido. ¿Por qué? Porque veo la remuneración de ese trabajo como una oportunidad para disfrutar con los que amo, para compartir con los que tienen necesidad, para servirle a una persona que llegó en necesidad y que yo pude hacer algo por él, para crear y hacer algo nuevo que nadie había pensado, para buscar soluciones a desafíos que nadie se había planteado y para pensar y llegar a la conclusión de que todo eso en conjunto está dando gloria a Dios, porque para eso he sido creado. ¿Lo ven? Para el que entra al ciclo con la perspectiva de Dios por encima del sol, viendo las cosas desde una perspectiva espiritual, futura, terrenal, esperanzadora, todas las cosas se arreglan y cobran sentido. Es como si nos pusiéramos, ¿han visto esos videos de niños que nacen con problemas de cromatía en el ojo, que ven en gris y les ponen los lentes? ¿Los han visto? Que cuando les ponen los lentes es como que, y ven todo a full color. Es eso. Y eso es lo que sucede con la vida. Cuando adquirimos una cosmovisión, ya no terrenal, sino desde la perspectiva de Dios de las cosas, entonces todo empieza a cobrar sentido. Ya no vemos ciclos, ya vemos oportunidades para glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Y esa redefinición del quehacer es lo que hace que el ciclo, de nuevo, no sea repetitivo. Lo vemos desde otra perspectiva. Tenemos un motivo eterno. Un motivo eterno. Es en Dios y solo en Dios que podemos romper el ciclo de vanidad que nos presenta la vida. Ese era el mundo en el Edén. Dios creó al hombre con la capacidad de darle gloria incluso por medio de ciclos repetitivos. Ese es el pecado lo que dañó esa visión del mundo. Es el pecado lo que hizo que el hombre perdiera el asombro por las cosas creadas y empezara a concentrarse más en su fracaso y en su frustración por querer ver más. El pecado dañó nuestra perspectiva, haciendo que todo parezca sin sentido. Pero ahora no tiene que ser así. La esencia de estar en Cristo es que por la redención somos libres del pecado y que no nos permite ese pecado disfrutar de las cosas que realmente Él ha preparado para nosotros en Dios. Es el pecado lo que ha arruinado todo. Es el problema del mal lo que nos tiene donde estamos. Y mis amados, por eso si el problema es el pecado, entonces nosotros tenemos esperanza. El Evangelio, Cristo, redime precisamente esa visión fatalista, materialista de la vida. Cristo es quien por la redención nos hace libres del pecado y Él es quien nos permite ahora con esos nuevos lentes a color, ya no ver la vida en gris, sino disfrutarla porque Él nos las dio para vivir. El Evangelio redime el propósito de las cosas, nos devuelve al plan original, al diseño original, uno en el que todas las cosas giran alrededor de Dios y no de nosotros. Dios no creó al mundo para que el mundo generara satisfacción en nuestra vida. El pecado es el que cambia las cosas y nos hace pensar que no se trata de Dios sino de nosotros. Y claro, empezamos a buscar en el mundo algo para lo que el mundo no fue diseñado y por eso es que no lo encontramos. El problema no está en que la plenitud no existe debajo del sol. El problema está en que no fue diseñado el mundo debajo del sol para producir eso en nosotros. Es buscar en el lugar en el que no tenemos que buscar. Pero incluso ahora, con todo y que estamos en Cristo, todavía no disfrutamos la vida en plenitud
y en el pleno sentido que deberíamos. Y es por eso que descansamos en una esperanza futura, de que un día, cuando el pecado se ha quitado de en medio por completo, todo lo que consideramos ciclos repetitivos sin fin no serán un problema, porque serán parte de un deleite continuo, de nuestra adoración por los siglos de los siglos. Esa es la razón por la que nos cuesta imaginarnos la eternidad deleitosa y fructífera en Dios. Porque en nuestra mente terrenal, debajo del sol, pensamos en las cosas que están por encima del sol, en lo eterno. Y obvio, desde ese racionamiento decimos, óyeme, y uno no hará nada más que adorar todo el tiempo. Una vez Jacobo me hizo una afirmación que me puso nervioso. Me dijo, papi, me preocupa eso de la eternidad. Porque yo sospecho que eso va a ser como aburrido. ¿Qué va a hacer uno allá? O sea, uno puede jugar. Y él empezó a pensar en términos de la eternidad con la mente que él tiene de lo que está debajo del sol. La conclusión es terrible. Y es por eso que la gente prefiere resumir el discurso a vive aquí debajo, no te pongas a andar pensando ahí arriba, que allá arriba no sabemos qué hay. Vive y disfruta aquí, come y bebe, que mañana ni sabemos qué habrá. Porque pensar en la eternidad no es algo para lo que nuestra mente contaminada por el pecado está preparada para ver en términos del disfrute y el deleite pleno en el Señor. Ahora, por la redención en Cristo, nosotros podemos experimentar un anticipo del sentido pleno de la vida, no todo pleno, un anticipo que tendremos en la eternidad. Y eso es una gracia y un favor inmerecido. Mientras el pecado siga gobernando nuestra vida, esta visión caída y fatalista seguirá gobernando. Seguirá siendo fuerte. Pero cuando el problema del pecado sea resuelto, también nuestra visión del propósito de nuestra existencia. Yo espero que puedas verlo. El ciclo de vanidad, el sinsentido de lo absurdo es la consecuencia de una vida sin Dios, de una vida en pecado. No busques más. El problema no está en las cosas. El problema está en cómo ves las cosas. En la expectativa que tienes de lo que las cosas deben producir en ti. O sea que el problema son tus expectativas. Dios no creó al mundo para que el mundo le diera sentido a nuestra existencia. Dios nos creó a nosotros para que deleitándonos en Él, la existencia tuviera sentido en medio de todo lo creado. A menudo pensamos que el problema de una vida absurda y sin sentido, de nuevo, está en las cosas. Pero la verdad es que, aunque hay cosas malas y afectadas por el pecado en el mundo, la razón de ser de esta visión trágica está aquí. Si hipotéticamente, y esto no se puede hacer, pero si hipotéticamente un escenario pudiéramos meter a este mismo Salomón, al que está en la plaza, en el jardín del Edén con Adán y Eva, escuchen, él llegaría a las mismas conclusiones. En el Edén perfecto. Porque allí en el Edén también el sol sale y se pone. Porque allí en el Edén los árboles nacen, crecen, se reproducen y mueren. Porque allí en el Edén el agua cae, el sol la calienta y sube y vuelve y cae. Porque en el Edén los ciclos de las cosas duran 7 días. Y un mes, y un año, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Él habría llegado a las mismas conclusiones. Porque su sentido de insatisfacción venía de adentro, de su condición caída y corrupta.
Usted puede ver eso en un niño pequeño, especialmente los de esta época. Ellos pueden gritar con toda estridencia, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Hay algún video que en YouTube enseñe que eso tiene un efecto sobre los padres? Porque he visto eso como un patrón, ¿verdad? Los niños se paran, ponen las manos aquí, miran así, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Instintivamente, como no queremos aburrirnos por su aburrición, le creamos un escenario en el que ya no están aburridos, cambiamos las cosas. ¿Por qué? Porque es como nosotros creemos que la aburrición se va. Es como nosotros crecimos creyendo que las cosas cambiaban en términos de si estoy satisfecho o no. Cambia las cosas. Estoy aburrido con esta mujer. Pues cámbiala. Estoy aburrido en esta casa. Múdate. Estoy aburrido en este trabajo. Pues cámbiate de trabajo. Estoy aburrido en esta vida. No, eso no. Eso sí, eso no. Y ahí está cómo instintivamente nosotros estamos entendiendo mal. El problema no está en que él tenga escenarios que le ayuden a encontrar sentido para su existencia. Está adentro. Así que es bueno, niños, escúchenme que están aquí. Niños, es bueno para ustedes que estén aburridos. Y cuando le digan, padre, estoy aburrido, padre, dígale, qué bueno, bienvenido a la vida. Eso es la vida. En la vida uno se aburre. En la vida hay cosas que nos desesperan. Estás conociendo de qué se trata realmente la vida. Pero le hacemos un daño a nuestros hijos cuando tratamos de extraerlos, sacarlos de esa realidad. Porque no estamos preocupados por ellos. Estamos preocupados por nosotros. Ella, cállate. Coge. Estamos preocupados por nosotros. Ahora, hoy es más peligroso que antes. La gente, yo voy a pensar, la gente, ponte un niño de los años 70, estoy aburrido, hazte un trompo de madera. Ponte a elevar una cometa. Sal a correr en una bicicleta y ráspate las rodillas. Pero hoy tenemos tanta cosa. Estoy aburrido y hay 10.000 alternativas. No, esto fue ayer. Y fíjate cómo funciona. Que lo que hoy para él lo desaburre, mañana ya no. Y esa es la prueba de que no cambia la cosa con cambiar las cosas. Está adentro. Tu hijo, cuando te dice estoy aburrido, está empezando a entender la vida, está listo para escuchar el Evangelio. Listo, en ese momento. Está listo para escucharlo. Mis amados, las cosas que Salomón hizo para encontrar sentido a la vida, él las pudo enumerar, nosotros hoy no. Sin embargo, tú y yo somos llamados a ir al único que da sentido a nuestra vida, a Cristo. A Cristo. Y esto no es un placebo evangélico. Solo Dios hace al hombre feliz. No es un cliché. Escuchen. Él dijo, vengan a mí todos los cargados y turbados y yo les daré descanso. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él dijo, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, solo para eso. Yo he venido para que tengan vida abundante.
Él dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque será agua que salte para la vida eterna. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que come mi carne no tendrá jamás hambre. Él dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él dijo, nadie les quitará el gozo que yo les doy. Nadie podrá quitarles el gozo. Él es el sentido de la vida. Solo en Cristo está el sentido de la existencia. Esa es la gran verdad a la que nosotros nos aferramos. Así que si volvemos a la plaza, podemos ahora ponernos de pie y decirle, Rey, es cierto, Rey, todo es vanidad debajo del sol. Pero hay alguien que ha venido de encima del sol para vivir esta vida debajo del sol y morir en la vanidad de ese mundo para redimirnos del pecado que nos hace ver distorsionado todo lo que Dios creó para su disfrute. Nuestra vida tiene sentido por ese que ha trascendido los cielos para morir en la cruz por nuestros pecados. Rey, debajo del sol, la vida no tiene sentido, pero para quienes han visto al que ha venido a este mundo para redimirnos, la vida tiene todo el sentido del mundo. Así que mi amigo, el Señor te trajo aquí hoy. Y yo no sé, al final, si esta ha sido una pregunta que te has hecho recurrentemente. ¿Qué sentido tiene la vida? Yo espero haber probado con suficiencia que la Biblia es clara en afirmar que tú vas a encontrar propósito en tu vida solo cuando puedas rendir tu vida a la voluntad del Señor. Y hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú vengas a Él y te arrepientas y confíes y lo abraces con toda tu fuerza, para que dejes de buscar satisfacción en todas las cosas vanas de este mundo, para que dejes de correr a eso que has corrido tan insaciantemente y que cada vez que vas encuentras el mismo resultado, más sed, más hambre, más necesidad, porque no pueden saciarte. Pero si tú vienes a Cristo hoy, Él cambiará adentro tu alma y te dará una nueva forma de ver el mundo y la vida para que ahora tenga todo el sentido y querrás vivirla en plena abundancia para Él. Eso es lo que Él promete. Nadie te quitará el gozo que el Señor provee para nuestros corazones. Así que, amigo mío, ven a Cristo hoy. Señor,